Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Historia y Leyendas de Culiacán, que en esta ocasión tiene el agrado de contarles a grandes rasgos la historia de cómo surgió el Hospital Civil de Culiacán. Como ya es sabido, la ciudad de Culiacán, desde su fundación hasta la etapa posrevolucionaria, era azotada periódicamente por diferentes brotes epidémicos de viruela, sarampión, difteria, tosferina, escarlatina, poliomielitis, tifoidea, que hacían estragos en la población de la región. La mortalidad infantil era muy grande y la esperanza de vida al nacer era de alrededor de 40 años. Las enfermedades respiratorias agudas como la bronquitis, neumonías, bronconeumonías, abscesos pulmonares, etc., constituían también una causa importante de enfermedad y muerte. Las enfermedades principales que afectaban o mataban a la población culichi eran el paludismo, la tuberculosis, el tétanos, la lepra, la disentería, la sífilis, la gonorrea, las diarreas y parasitosis. Sí existían sanatorios, lazaretos, vacunatorios, dispensarios y otros centros asistenciales que se constituyeron durante el Porfiriato. Muchos de ellos muy deteriorados, por cierto, por lo que se entiende que en la ciudad no se contaba con un hospital público a la altura de las necesidades reinantes de la población. De hecho, el Hospital del Carmen, que era el mejor de entonces y que comenzó a funcionar en el año de 1877, era una institución privada religiosa con una filosofía de la asistencia médica muy particular, de caridad cristiana y paternalista, que atendía menesterosos del municipio, y aunque lo sustentaba un patronato, dependía directamente del obispado y era dirigido por la iglesia, ya que fue construido por iniciativa del doctor José María Uriarte, obispo de la entidad, y como es de suponerse, esta institución no cubría para nada con las necesidades de la población de la ciudad. Había otro hospital, que era el de la Casa de Beneficencia. Estaba en un caserón grande, de los que había antes, con amplios portales y cuartos altos, pero totalmente abandonado. Tenía un aspecto deprimente. Fue erigido a finales del siglo XIX, y su manutención dependía del ayuntamiento de la ciudad. Dicho hospital estaba situado en la antigua calle de la Sirena o del Pescado, la que hoy es la calle Ignacio Zaragoza, entre las avenidas Morelos y Donato Guerra. Y ya para la primera década del siglo pasado, atravesaba por una tremenda crisis, por lo que funcionaba de manera irregular, con muchas carencias y deficiencias. Crisis que se agudizó en la segunda década. Al analizar la precaria atención médica de la ciudadanía, y ver que la situación afectaba bastante a los más pobres y desposeídos de la población, cosa que comenzaba a convertirse en un problema político, el Congreso del Estado prestó atención a esta situación y se realizó un debate sobre el asunto, por lo que el general Ángel Flores, entonces gobernador de la entidad, el doctor Bernardo J. Gastelum y el ingeniero Juan de Dios Batis, diputado presidente del Congreso del Estado, concibieron la idea de transformar a la vieja Casa de Beneficencia en un hospital público moderno que brindara la atención médica que se requería, por lo que en noviembre de 1920 comenzó a discutirse el proyecto en el seno del Cabildo de Culiacán, y fue precisamente Batis, acompañado por los también diputados Luis López de Nava y Seferino Conde, que plantearon al Cabildo del Ayuntamiento del municipio que el Hospital Casa de Beneficencia pasara a depender del gobierno del Estado. Para esto, cabe señalar que en ese tiempo existía una fuerte pugna política entre ambas instituciones,
Y después de que Batis expuso la propuesta del Congreso, se suscitó una agria discusión. El regidor Villalobos preguntó a los diputados: ¿con qué carácter solicitan el edificio y equipo de la Casa de Beneficencia? Solo que sea mediante un contrato podemos llegar a un acuerdo. Ahora bien, sí es cierto, como todos lo saben, que desde hace ya 4 años tenemos problemas para sostener el hospital y tenemos que solicitar con frecuencia la ayuda del Hospital del Carmen. Solo se los pedimos en calidad de préstamo, contestó Juan de Dios Batis. Cuando el ayuntamiento ya esté en condiciones para sostenerlo, se lo regresaremos con todas las mejoras hechas. Esto lo hacemos porque en el Congreso hemos recibido quejas acerca de la atención que en él se presta. Y bueno, ¿se imaginan ustedes cuánto se requiere para que funcione bien? El Congreso está dispuesto a modernizarlo. No, diputado Batis, contestó Sotomayor. El hospital siempre ha sido atendido por el municipio y así queremos que siga. Ahora bien, si ustedes en el Congreso ya revisaron la partida en el presupuesto y vieron que el ayuntamiento no tiene para cubrir los requerimientos del mismo, lo que debieran de hacer, tanto ustedes como el gobierno del estado, es ayudar, pero no quedarse con él. De hecho, me parece que lo que el gobierno del estado quiere es crear el hospital civil, ahí en la Casa de Beneficencia, que siempre ha sido administrada, como ya le dije, por el municipio, y que si bien no se alcanza para cubrir con sus necesidades, es porque ni el gobierno ni el Congreso han ayudado nunca al Cabildo en el sostenimiento de la institución. La reunión terminó sin que se llegara a ningún acuerdo. El municipio solo acordó solicitar al Congreso del Estado que se autorizara la cantidad de 500 pesos más sobre la cantidad de 1,000 pesos que fue aprobada para el sostenimiento de la Casa de Beneficencia Municipal, la cual continuó deteriorándose y su funcionamiento fue cada vez más deficiente, al grado de que el 9 de enero de 1921, el periódico local La Opinión señaló que las camas con que contaba estaban casi desvencijadas, la ropa para los enfermos eran asquerosos harapos, las salas de curaciones no tenían los elementos más rudimentarios, las medicinas eran escasísimas y pocas veces podían surtirse las fórmulas tal y como lo ordenaban los facultativos. La idea de la construcción de un hospital civil siguió en el ánimo de sus promotores iniciales, y tiempo después, cuando el ingeniero Batis fue gobernador interino del estado, decretó que el Hospital Casa de Beneficencia pasara a depender del gobierno estatal, rehabilitándolo en parte. La institución entonces pasó a denominarse Hospital Civil del Estado, aunque en el fondo siguió siendo la vieja Casa de Beneficencia. En este periodo de transición previo a la construcción del nuevo Hospital Civil, se nombró como director de la institución al doctor Benjamín Salmón, y con él al frente se logró un mejoramiento de la misma, y se formaron brigadas sanitarias que salían a realizar actividades a las poblaciones aledañas tendientes a combatir epidemias de sarampión, viruela y tifoidea, en El Dorado, Navolato, Culiacancito, Obispo y Quilá, en donde morían muchos niños. Ya con estas mejoras, el gobierno del estado y el Congreso volvieron a solicitar al municipio que le cediera esa institución para modernizarlo y ponerlo a la altura de las circunstancias, pero se volvieron a encontrar con una rotunda negativa, por lo que se decidió construir un hospital nuevo y diferente. Para ello, en 1928, se constituyó una junta que se dio a la tarea de localizar un terreno adecuado para su construcción. Después de ver varios prospectos, se decidió por adquirir los terrenos que actualmente ocupa, en Tierra Blanca, ubicado al norte de la colonia Chapultepec. Ese terreno era conocido como La Lomita, tenía una superficie de 7 hectáreas y estaba alejado del perímetro urbano, por lo que era más tranquilo. Además, estaba en un sitio elevado,
lo que permitía una mejor circulación del aire y un mejor clima. Dichos terrenos eran del señor Blas Valenzuela, en un 80%, y el resto de la viuda del general Ramón F. Iturbe. Para esto, el señor Blas Valenzuela tenía una deuda importante relacionada con el pago de impuestos al gobierno del estado, y convino con el profesor Manuel Páez, entonces gobernador del estado, en pagar su adeudo con el terreno, que eran 3 lotes. El primero medía un poco más de 2 hectáreas y lindaba al norte con la propiedad de Pío Quinta, viuda de Benítez, al sur con el lote número 2, al oriente con los terrenos de la sucesión del licenciado Heriberto Zazueta, y al poniente con el camino que va a Tierra Blanca. El lote número 3 medía algo más de 2 hectáreas y lindaba al norte con propiedad de Pío Quinta, viuda de Benítez, al sur con el lote número 4, al oriente con el camino que va a Tierra Blanca y al poniente con el antiguo camino para la misma Tierra Blanca. El lote número 4 medía un poco más de 1 hectárea y lindaba al norte con el lote número 3, al sur lindaba con la colonia Chapultepec, al oriente y el camino para Tierra Blanca, y al poniente con el camino antiguo para Tierra Blanca. Esa propiedad la adquirió el señor Blas Valenzuela del general Ramón F. Iturbe el 17 de enero de 1923. El precio de la venta fue de 10,000 pesos, pagaderos contra documentos por concepto de contribuciones. Ambas partes estuvieron conformes de la compraventa y fueron testigos los señores Ramón Verdugo, empleado particular, y Ramón G. González, comerciante, ambos casados, mayores de edad, de la localidad. De inmediato se conformó una junta para la construcción del hospital, encabezada por el ingeniero Matías Ayala, que era en ese momento el rector del Colegio Civil Rosales, quien además fue el responsable profesional de la construcción de las edificaciones. Y pues se inició la construcción del que, como ya dije, fue la primera gran obra en materia de salud pública para atender las necesidades de los habitantes de Culiacán y municipios aledaños. Se construyó conforme al modelo francés de principios del siglo XX, vigente en esa época, es decir, un sistema horizontal con jardines amplios y árboles frondosos que permitía una mejor ventilación, iluminación y tranquilidad que proporcionaba un mayor bienestar físico y espiritual a quienes ahí acudían. Las instalaciones eran también más seguras en caso de un incendio, que en esos tiempos eran muy frecuentes. Las infecciones hospitalarias eran menos frecuentes por su mejor ventilación. Los inconvenientes de este tipo de construcción era la distancia que tenían que recorrer en camilla o en silla de ruedas los enfermos para ser trasladados a quirófanos, laboratorios y rayos X, exponiéndose al sol, la lluvia y el frío. El Hospital Casa de Beneficencia dejó de funcionar como tal y fue sustituido en 1929, cuando comenzó a funcionar un ala del nuevo edificio en Tierra Blanca, ya con el nombre de Hospital Civil del Estado, a donde se trasladó parte del personal y equipo del viejo nosocomio. Cuando el general Macario Gagiola fue gobernador del estado, entre 1929 y 1932, la construcción del hospital, que hasta entonces transcurría muy lentamente por problemas del presupuesto, se aceleró. El 22 de agosto de 1931, el presidente de la Junta Pro Construcción del Hospital solicitó al municipio que tomara el acuerdo de extender la escritura de donación a favor de las instalaciones y terreno que ocupaba la vieja Casa de Beneficencia, de conformidad con el acuerdo que está registrado en el acta de cabildo del 30 de marzo de 1928, señalando que dicha donación tendría como objeto el que la finca se rifara o vendiera y el dinero obtenido se aplicara a la construcción del nuevo hospital. El hospital, como ya dije, comenzó a funcionar en 1929, es decir,
3 años antes de ser inaugurado oficialmente. A principios de 1930, el doctor Benjamín Salmón, director de la institución, se entrevistó en la Ciudad de México con el presidente de la República en ese tiempo, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, recibiendo apoyos federales para la construcción de una fosa séptica para el edificio principal, productos químicos, ropa, medicamentos, instrumentos quirúrgicos, mesas de operaciones, lavabos, material de curación. Recibió además la promesa de el establecimiento de una estación de cuarentena para la ciudad de Mazatlán. El valor del equipo y materiales fue de 14,000 pesos, amén de la fosa séptica y la estación cuarentenaria. En 1931 se atendieron, según el informe del gobernador Gagiola, 2,354 personas, de las cuales 1,182 eran hombres y 1,172 mujeres. Se proporcionó la vacuna antirrábica a 13 niñas, 14 niños, 29 hombres y 12 mujeres. Se efectuaron 27 intervenciones quirúrgicas y se aplicaron 65,000 dosis de vacuna antivarilosa en todo Sinaloa. El informe del primer mandatario sinaloense también recoge la información de una epidemia de fiebre tifoidea que azotó a Culiacán. El naciente hospital jugó un papel destacado en su resolución. Se aplicaron 1,628 dosis de vacuna antitifoidea entre niños y adultos. La vacuna fue enviada por el Departamento de Salubridad Nacional desde la Ciudad de México. La inauguración oficial del Hospital Civil del Estado, que constituyó en ese tiempo la institución de asistencia médica más importante de la entidad, se efectuó el 16 de septiembre de 1932 por el gobernador general Macario Gagiola, ante un público numeroso donde sobresalía el presidente municipal, el ingeniero Matías Ayala, rector del Colegio Civil Rosales y estudiantes del mismo. También estaba el doctor Benjamín Salmón, su primer director, quien a partir de ese día fue sustituido por el doctor Mario Camelo Vega. La ceremonia comenzó antes de las 11 de la mañana. Se cortó el listón y ya una vez inaugurado, hubo un alegre convivio con un refrigerio de botanas y cerveza Pacífico que terminó a las 2 de la tarde. Los inicios del funcionamiento del hospital fueron modestos. Fue inaugurado sin terminar aún todas sus instalaciones, y el personal que entonces trabajaba en él lo hacía más por el entusiasmo que por el salario, que entonces era bastante modesto. En el momento de su inauguración trabajaba en la naciente institución de salud, además de su director ya mencionado, 2 médicos adjuntos, más el profesor químico farmacéutico Lucas Angulo Morada, 2 enfermeros, 4 auxiliares de enfermería, 9 afanadoras, 2 camilleros, un velador, un secretario y una administradora. La Tesorería General del Estado le asignaba anualmente al Hospital Civil la cantidad total de 36,388 pesos, que incluía, además del salario, el gasto operativo y el de las obras en construcción. La institución, durante sus primeros años, y aún con muchas carencias, prestaba servicio de atención médica, quirúrgica y obstétrica gratuita a los enfermos de bajos recursos de la ciudad, los municipios cercanos y los estados de Durango y Chihuahua, quienes también acudían en busca de asistencia médica. Proporcionaba 15 consultas médicas sin pago a la población menesterosa. En una sola ala de edificios disponía de un solo quirófano. No tenía laboratorio clínico ni un gabinete de rayos X. Disponía de una rudimentaria farmacia en la que su encargado, el profesor Lucas Angulo, con más entusiasmo y más mística de servicio que recursos, preparaba fórmulas o medicamentos ordenados por los médicos.
como eran píldoras, jarabes, linimentos, pomadas y sueros. No había médicos anestesistas, y la anestesia la aplicaba algún médico general o la enfermera con más experiencia. El procedimiento anestésico consistía en administración de éter o cloroformo mediante una mascarilla. Las operaciones se hacían con la mayor rapidez posible para evitar las complicaciones de la anestesia, y cuando ocurría algún problema durante la operación, el cirujano y sus ayudantes se aplicaban a la reanimación cardiopulmonar del enfermo a como podían, a veces con resultados mortales. Tampoco se contaba con banco de sangre ni laboratorio de hematología, por lo que no se efectuaban transfusiones sanguíneas y se temía al shock por pérdida de sangre que causaba algunas muertes. En el verano, como no se contaba con aire acondicionado, se programaban las operaciones quirúrgicas en la madrugada, entre las 2 y 6 de la mañana, que era cuando menos calor hacía, y aún así, el personal médico y paramédico sudaba a chorros, vertiendo muchas veces el sudor en plena cavidad abierta. En una apendicectomía, por ejemplo, se aplicaba al enfermo un purgante antes de la operación. Después se le permitía ingerir alimentos que no excedieran de 1,5 litros, ya fuera caldo, té, café, leche o agua. A partir de ese momento operatorio, los pacientes se mantenían sin tomar alimento durante 72 horas. En 1934, el Hospital Civil inauguró un nuevo servicio para el público, la instalación del laboratorio de análisis clínicos, que vino a mejorar las técnicas diagnósticas y control del tratamiento a los enfermos. Con ello, el funcionamiento del hospital se amplió. Aumentaron los pacientes por alguna atención médica, prevención de enfermedades o promoción de la salud. Así, entre 1933 y 1934, en la institución se atendió un promedio diario de 155 personas enfermas. En total, en ese año, se atendieron 8,233 enfermos. Se realizaron 137 intervenciones quirúrgicas. Se surtieron 10,000 recetas a pacientes hospitalizados. En total, se atendieron con algún tipo de asistencia a 18,733 pacientes. En 1938, el hospital inauguró el servicio de pediatría, lo cual vino a constituir otro avance importante para la ciudad, con los servicios prestados al extenderlo a los niños. Ese mismo año se regularizaron los servicios, lográndose así desarrollar una labor completa, habiéndose ingresado 1,029 hombres, 1,132 mujeres y 220 niños. Fueron dados de alta 902 hombres, 1,029 mujeres y 197 niños. Por defunción, abandonaron el nosocomio 78 personas, 54 hombres, 16 mujeres y 8 niños. A fines de los años 30 y principios de los 40, llegó al hospital un grupo de médicos jóvenes, encabezados por el doctor Humberto Batis Ramos, quien posteriormente sería director de la institución. El grupo estaba conformado, además de el doctor Batis Ramos, por los médicos Espiridión Chávez López, Antonio Gagiola Verdugo, Emigdio Flores Sarmiento, Otilio Castañeda Torres, José María Sánchez Rojo y Jesús Rodolfo Acedo. El grupo entró con muchas ganas de cambiar las prácticas médicas anquilosadas y fueron los precursores de la cirugía moderna y la nueva práctica gineco-obstétrica. También introdujeron mejores técnicas anestésicas, el laboratorio clínico y los rayos X. En ese tiempo había muchos prejuicios e ignorancia de legos y profanos en relación a la cesárea. Incluso existía la prohibición de realizarla por el clero local, ya que la consideraba una falta de respeto a Dios. Decían que la vida era obra de Dios, y por lo tanto, Él podía otorgarla o quitarla a voluntad
a las parturientas en apuros. Para mayor dificultad, la técnica anestésica usada era muy primitiva, pues dependía, como ya dije, del éter o cloroformo con mascarilla. La técnica preconizada por este grupo era la cesárea, abriendo longitudinalmente la pared anterior uterina hasta la extracción del producto. En este lapso, la pérdida de sangre era abundante y se complicaba con frecuencia con ruptura uterina, por las contracciones uterinas en los partos posteriores. A pesar de ello, con esta técnica se lograba salvar muchas vidas que de otro modo se perdían irremediablemente. Este grupo introdujo también la práctica moderna de asepsia y antisepsia, la utilización de sulfas y antibióticos, de nuevas técnicas anestésicas y quirúrgicas, el laboratorio clínico en el establecimiento del diagnóstico, el gabinete de radiología y el trato más humano y justo a los pacientes. Por ese tiempo se amplió el edificio hospitalario y el grupo, preocupado por la actualización de los conocimientos y técnicas médicas para los galenos y del personal técnico y paramédico en general, introdujeron sesiones clínicas en las que se presentaban trabajos realizados por médicos locales o por médicos eminentes nacionales en las distintas especialidades como la cirugía, ginecobstetricia, medicina interna, anestesia y radiología, provenientes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estos especialistas foráneos, además de las conferencias, efectuaban demostraciones prácticas en el quirófano, que ya para entonces contaba con un mirador adecuado que permitía observar las distintas técnicas quirúrgicas empleadas. Todas estas reformas redundaron en la superación del personal, mejor atención a los pacientes y mayor prestigio del hospital. En 1949, siendo presidente del Congreso del Estado, el doctor Humberto Batty Ramos presentó una iniciativa de ley para el Hospital Civil, en la cual se establecía 1. Normas de funcionamiento, el carácter público de la institución encaminado a proporcionar atención médica a los sectores más desposeídos de la población. 2. La extensión de la enseñanza de médicos, enfermeros y demás personal paramédico. 3. El cambio de nombre de la institución de Hospital Civil del Estado a Hospital Civil de Culiacán, que es el que hoy mantiene. 4. Se establecía el apoyo y promoción de un patronato formado ex profeso. Esta iniciativa de ley se aprobó íntegramente por el Congreso del Estado de Sinaloa. Ello ocurrió durante el mandato del gobernador del estado, del general Pablo Macías Valenzuela. Fue la 39 legislatura, del 15 de septiembre de 1947 al 15 de septiembre de 1950, que estaba integrado, además del doctor Batty Ramos, por Efrén Walter, Eudoro Estrella, Roberto Flores Portillo, Rosario M. Sarmiento, Fortunato Álvarez, Octavio Riveros, Francisco Soto Leiva, Profesor Jesús Gil, Jesús Manjarrés, Bernardo T. González, Esteban Martín y Juan José Cristerna. Y bueno, amigos, pues así quedó establecido por fin el Hospital Civil de Culiacán. Después de tanto batallar, se pudo contar con la mejor institución de aquellos tiempos en cuestiones de salud en el estado y principalmente aquí en Culiacán, Sinaloa. Pues los espero próximamente con otro tema que sea de su agrado. Pásenla bien.